Muy buenas noches, bienvenidos a Personajes Sobrenaturales en Cuarentena, cuarta temporada, Vacuna Sobrenatural. Esta noche tengo a bien presentar al doctor y maestro Carlos Roberto Gutiérrez Peraza, que él es también licenciado en Derecho y bueno, el día de hoy nos trae una propuesta para presentarnos sobre y hablarnos sobre la hechicería de origen africano en Yucatán. Te doy la bienvenida, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a viendo por el Facebook. Espero que sea amena la conferencia y que la charla y que se la pasen bien. Claro, claro. Bueno, pues tú nos hablarás entonces de la hechicería en Yucatán, en el Yucatán colonial. Te cedo la palabra. Somos todo oídos. Muy bien, muchas gracias. Pues una vez más, para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes y compartir un poco de lo que he estado trabajando en mi tesis doctoral durante los últimos 4 años. Bueno, que es básicamente las relaciones sociales que se conforman en torno a la hechicería. Obviamente, en esta ocasión, pues voy a presentar algo, pues ya muy concreto, ¿no? Relativo a las hechiceras de origen africano. Pues yo empezaría comentándoles lo siguiente, como un preámbulo. Cuando hablamos de prácticas supersticiosas, hechicería, brujería, supersticiones, estamos hablando de unas prácticas muy comunes, muy populares, por lo menos en la Nueva España. Igual podríamos decir que en la América Española, pero bueno, para tocar un poco más. Entonces fueron prácticas muy populares y por lo tanto las personas que participaban en ellas, tanto los solicitantes como los ejecutantes, pues fueron también personas pues también muy conocidas, personajes bastante conocidos, que en efecto se encontraban inmersos en todos los grupos sociales. O sea, no se puede hablar de que la hechicería fue propia de algún grupo social, algún sector social. Estaba inmerso, todos los grupos sociales estaban inmersos. Entonces, eh, las hechiceras muchas veces tenían un margen de libertad con la que podían desenvolverse y maniobrar. Entonces también esto daba pie a que pudieran insertarse en distintos grupos sociales y poder transmitir conocimientos, incluso crear redes clientelares. Bueno, voy a empezar a compartir la presentación. Ok, sí se ve, ¿no? Sí. Bueno, en esta ocasión yo les voy a platicar sobre la hechicería y las hechiceras de origen africano. Básicamente voy a basar en 4 aspectos, retos. El tema es muy sugerente, es muy interesante, tiene muchas cosas para analizar, pero bueno, debido a tiempo y voy a centrarme en estas 3 cuestiones. Primero, brevemente me voy a referir a las particularidades de la hechicería amorosa, porque un gran número de casos, de hecho casi todos, o si no todos los que voy a presentar en esta ocasión, están relacionados con la hechicería amorosa. Entonces vamos a ver aspectos pues, generales de la hechicería amorosa, para entender un poco más de qué estamos hablando. Y realmente el meollo de la charla es pues, presentarle al público estos factores que intervienen en la consolidación de las hechiceras, en este caso de origen africano. Obviamente, todos los grupos sociales que intervenían en la hechicería tenían sus propias motivaciones, tenían sus propias finalidades para inmiscuirse en ellas. Entonces vamos a ver un poco de cómo las hechiceras de origen africano fueron involucrándose en la hechicería, cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran las finalidades y si obtenían o no beneficios, ciertos beneficios al inmiscuirse en la hechicería. Obviamente, a lo largo de la presentación voy a leer algunos casos, voy a compartir con ustedes algunos casos para ejemplificar esto que estoy planteando y también pues vamos a ver elementos muy peculiares, ¿no? Como y comentaremos también algunas cuestiones específicas, sobre todo veamos algún elemento que llame la atención debido a que es muy propio de la región. Yo haré los comentarios. Bueno,
La hechicería, pues obviamente es, o sea, hay muchas definiciones, se ha definido de muchas maneras, pero realmente es, básicamente, busca influir en el presente, el futuro, o una práctica que busca influir en el presente, el futuro, o en el caso de la hechicería amorosa, en la voluntad de una persona. La hechicería, a comparación de otras prácticas, como por ejemplo algunas suertes adivinatorias o fenómenos como la brujería, tiene elementos muy característicos, pues se requiere de un ritual, están acompañados de rituales, los cuales muchos de ellos tienen vehículos o filtros de orden material o simbólico. Vamos a encontrar muchas veces plantas, comidas, amuletos, bueno, imágenes, etcétera, ¿no? Y también muchas veces está cargada de oraciones, ¿no? Oraciones que se dicen al realizar el ritual. Puede ser de carácter positivo o negativo, también por cuestión de que se quiera hacer bien o también se puede hacer mal a una persona. Y pues, a comparación, por ejemplo, del fenómeno de la brujería, la hechicería es individual. Quiere decir que pues, las hechiceras normalmente trabajan individualmente. El caso, por ejemplo, de la brujería siempre ha estado asociado a reuniones, como que a una práctica en conjunto. Y eso no sucede, o sucede pocas veces en la hechicería. Además, no quiero ahondar mucho en eso, pero en la hechicería no necesariamente hay un pacto demoníaco. Esto se ve más en la brujería, aunque también en muchas declaraciones, en algunas declaraciones podemos encontrar referencias a un posible pacto explícito, implícito, que mencionan los mismos declarantes, pero generalmente esto pues no es compartido por las autoridades inquisitoriales, ¿no? Casi siempre terminan tachándolos de supersticiosos solamente. Bueno, entonces, dicho esto, bueno, esta labia está un poco cargada, pero bueno, la intención es que centrar algunos aspectos interesantes de la hechicería amorosa, que es la que se presenta más en los casos que voy a presentar. De hecho, podríamos decir que un 90%, 95% de los casos relacionados con hechicería en Yucatán están encaminados hacia la hechicería amorosa. Una práctica muy común igual y sobre todo ejecutada, practicada por mujeres. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pues, yo aquí les presento una definición, ese conjunto de creencias y prácticas que tienen como fin la posesión del ser amado, sin tomar en cuenta su facultad de decisión, o sea, incidir en su libre albedrío. También, o sea, eso se lo menciono por si alguien está interesado en presentarse en el tema o abundar un poco más. La hechicería amorosa, también depende del autor que se consulte, puede llamarse de diferentes maneras, hay diferentes definiciones. Por ejemplo, se ha llamado también hechicería erótica, algunos lo han llamado hechicería sexual, encantamiento de hombres, y aquí les pongo algunos autores que han dado definiciones. Realmente, pues, o sea, la definición que les di es muy general y creo que se adapta a todas estas que hemos visto, ¿no? Tenemos ahí a Cristina Quiñones, Solange Herrero, todas las investigadoras que han trabajado este fenómeno. Pero bueno, seguimos. Aspectos generales de la hechicería amorosa. Pues bueno, como les mencioné anterior, hay una preeminencia del sector femenino. Casi el 95% de las personas involucradas o que aparecen en las denuncias son mujeres de diferentes grupos sociales, hay españolas, negras, mulatas, indias, mestizas, etcétera, ¿no? Pero una gran parte del universo de las denuncias presentan a mujeres. En la charla de hoy les voy a presentar uno o dos casos donde también se involucran hombres, nada más para que ustedes tengan también una idea y para que vean que también hay sus excepciones, ¿no? Obviamente la participación de interacción de diversos grupos sociales, pues aquí se puede ver también en todas las denuncias que voy a presentar, cómo participan españolas, muchas de ellas casadas con miembros de la élite eclesiástica y civil de Yucatán. O sea, esto nos habla también que muchas mujeres, independientemente de la jerarquía social, estaban inmiscuidas, porque muchas veces se ha pensado o se ha tratado de establecer
que todas estas prácticas supersticiosas, sea cual fuere, están como que vinculadas a situaciones, a sectores ignorantes, sectores bajos. Entonces esto o sea, yo no comparto esta afirmación, y porque por lo menos en el caso de Yucatán tenemos también muchos casos donde están involucradas tanto como solicitantes como ejecutantes, mujeres españolas del más alto nivel, ¿no? También incluso eclesiásticos. Entonces, pues esto se rompe un poco. Y pues también llama la atención en el caso de Yucatán. Creo que también se puede decir que para el caso de la Nueva España hay una tendencia, de hecho, creo que se ha mencionado aquí en alguna presentación, el considerable número de hechiceras, o sea, de acusadas, empresas acusadas de origen africano. Esto tal vez se comparte igual con mestizos, y bueno, algunas mujeres también indígenas, aunque pues a pesar de que el archivo inquisitorial, pues los indios estaban fuera de la jurisdicción, pues ya aparecen bastante mencionados frecuentemente en las denuncias. Entonces, pues aquí podemos ver una práctica donde están inmiscuidos todos los grupos sociales. Obviamente, como les mencioné al principio, cada uno de ellos tiene sus propias finalidades, motivos, persigue diferentes fines al involucrarse en este tipo de prácticas. Bueno, como les mencioné, ¿qué podemos decir particularidades de las hechiceras de origen africano en Yucatán? Bueno, figuran mayormente como acusadas. Eso es una tendencia muy sólida. Y algo importante igual, que también ha sido manejado, yo he visto algunas autoras como Noemi Quesada, Solange Alberto, que han manejado igual cierta estructura, ¿no?, de la hechicería, donde las mujeres españolas son las solicitantes, las mujeres de origen africano son las que ejecutan, y muchas veces las indígenas son las que proveen de los recursos, etc. Este es un esquema bastante interesante, pero también no podemos decir que es absoluto, ¿no? Entonces, sí existe cierta tendencia de mujeres de origen español por valerse de los servicios de hechiceras negras, mulatas, indias. Sí existe, o sea, sí podemos ver esa tendencia. Como digo, no es absoluto, pero sí se puede constatar eso. Ahora bien, ¿por qué será esta dinámica? O sea, ¿por qué el grupo español es más proclive a solicitar los servicios de hechiceras de origen africano? Bueno, aquí yo haría dos apuntes, dos ramificaciones. Primero que nada, en el caso específico de Yucatán, a comparación de otros puntos de la Nueva España, no existió alguna actividad económica que requiriera la fuerza especializada de los africanos, como sucede en otros puntos. Esta es una particularidad de aquí de Yucatán. Entonces, como en otros puntos, como por ejemplo Zacatecas, la Ciudad de México, donde había minas, o en algunos puntos de Sudamérica, donde habían obrajes, etcétera, ¿no? Eso no sucedió aquí. Entonces, la mayor parte de las personas de origen africano que se asentaron aquí, básicamente ejecutaban labores dirigidas hacia el servicio personal de familias, eclesiásticos, autoridades de la provincia. Entonces, esto nos habla de cierta proximidad entre estos dos grupos, ya que las personas de origen africano pues vivían muchas veces en la ciudad, en casa de sus amos. Entonces, esto nos habla de cierta proximidad, y eso puede ser un motivo, digo, también es una hipótesis de por qué muchas veces recurrían o había un gran número de mujeres de origen africano acusadas, o había esta tendencia de mujeres de origen español a valerse de hechiceras de origen africano, por esa cercanía que había. Realmente se puede constatar que muchas veces estaban al servicio de los españoles, muchas veces muchas mujeres de nodrizas o muy cercanas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una hipótesis. Y también la siguiente, que está muy ligada pues, al imaginario novohispano, ¿no? Sí es cierto que había una predilección, o se ha comentado que había una predilección de los españoles para con los africanos y sus descendientes, pues al igual que los indígenas, pues los consideraban pues poco refinados, irracionales, aunada a la idea de que estaban más en sintonía con
el mundo natural y el terreno de lo sobrenatural. Eso seguramente contribuyó también a que se buscara más hechiceros o hechiceras de origen africano o también de origen indígena. Bueno, como un primer punto yo les quise hablar, y ya empezamos a dar ejemplos concretos. En un primer punto, cómo las hechiceras de origen africano, cómo las mujeres de origen africano también buscaron, no solo figuraron como ejecutantes, sino también buscaron los servicios de hechiceras. Y esto es muy interesante porque podemos ver que este grupo tenía sus propias motivaciones o sus propias problemáticas para solicitar estos servicios. No debe extrañarnos esta presencia de mujeres de origen africano buscando hechiceras si tomamos en cuenta que estas prácticas hechiceriles, al igual que otras transgresiones, como por ejemplo pueden ser las blasfemias, estaban ligadas, asociadas con la desesperación social y las malas condiciones de vida, propias de mestizos, españoles pobres, negros, mulatos y sus descendientes. Concretamente, en sociedades con graves confrontaciones y duras condiciones de vida, como de hecho lo fue la Nueva Hispana y la Yucateca, los africanos y sus descendientes tratarían de buscar auxilio a través de brujos, hechiceros, adivinos, sortílegos, a quienes acudían en busca de consuelo o de una posible solución a sus problemas y necesidades. Por ejemplo, la mulata Magdalena Novello, criada de doña Juana de la Paz, fue denunciada por haber hechizado y hecho mal a la hija de su ama, Catalina Regino, pues a decir de la mulata, aquella le reñía mucho y daba malos tratos. Aquí podemos ver también como este sentimiento como de venganza, ¿no? De los malos tratos, vejaciones que les podían llegar a dar sus propios amos, pues es motivo para ventilar, ¿no? Esos asuntos. Algo similar, sigo con los ejemplos, algo similar pasó con el negro Lucas de Argüello y el mulato Diego de Rosas, quienes, a ruegos de la negra Leonor, esclava de doña Isabel de Sosa, a causa de los malos tratos que recibía, le proporcionaron un hechizo con el que la volvieron loca y vino a morir del dicho hechizo. Entonces, volvemos a ver este patrón, ¿no? Al ser marginados por la sociedad, esas mujeres y hombres de origen africano aprovechaban cualquier posibilidad que pudieran brindarles la práctica de hechicería para intentar obtener algún beneficio o oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Esta dinámica, claramente distinguible en la documentación vendrá a constituirse como una constante común en los procesos seguidos por el tribunal contra estos individuos. Ahora bien, ya entrando específicamente a lo que les comentaba al principio de la conferencia, podemos encontrar diversos factores que, por decir, sirvieron como de punta de lanza para las hechiceras, para que se pudieran desarrollar y construir pues una imagen de hechiceras y cómo esta imagen pudo ser pues difundida a otros sectores y así pues las hechiceras se volvían bastante populares. Ese fue un factor importante y fue uno de estos, pues yo le llamaría pues, un tipo de beneficios, ¿no? Un beneficio, fines que se perseguía sobre todo las mujeres de origen africano al inmiscuirse en prácticas como la hechicería. Entonces, el primer factor que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de hechicería es que esta va a incidir directamente en la reputación de las personas de origen africano. Tiene que ver, obviamente, en este caso, la fama y el prestigio que adquirían al ejecutar e involucrarse en esos asuntos. Por lo general, en toda villa o pueblo de las ciudades no hispanas existieron brujas, hechiceras, curanderas, unas más conocidas que otras, que se iban ganando la confianza de la gente de la actualidad a través de sus aciertos en el tratamiento de diferentes, al grado de llegar a convertirse en personas muy cercanas y respetadas, no solo por individuos de su mismo grupo social, sino también por españoles. En efecto, resultaba de vital importancia mantener una reputación de buena hechicera para que los servicios fuesen solicitados, aunque al mismo tiempo debían moverse con cautela y discreción, sin levantar sospechas ni encender iras
o rencores entre la población. Por tanto, la fama de pública hechicera debía vincularse con el autorizamiento que ellas mismas se construyeron. Es muy importante porque esta misma exhibición que podían llegar a tener las hechiceras podía ser también un arma de doble filo, porque también podía dar pie a que fueran denunciadas o que las autoridades detectaran que pues estaban ejerciendo en algún lugar, ¿no? Personajes aquí en Yucatán, personajes como la mulata libre Micaela Montejo y las negras Úrsula de Sepúlveda y Leonor fueron ampliamente conocidas en la ciudad por sus habilidades y fama de hechiceras. Las tres mujeres habitaban el barrio de San Cristóbal, en el barrio de San Cristóbal, y fueron denunciadas en cuando menos 4 ocasiones entre los años de 1672 y 1600. Las encontramos en varias denuncias, diferentes denunciantes, diferentes años, quiere decir, bueno, o da la impresión de que su fama y prestigio estaba muy extendido, sobre todo en la ciudad de México. Y les presento unos ejemplos para que podamos concretar este punto. Fíjense que en 1672, una mujer de origen español llamada Catalina Rodríguez de Mosquera, residente en la villa de Valladolid, se denunció ante el comisario inquisitorial de Mérida. En su denuncia señaló, estando con gran pesadumbre, le pidió a la mulata Micaela Montejo, mujer con gran fama de hechicera en la provincia y sobre todo en la ciudad de Mérida, le diese algún remedio para que su marido no tuviese disgusto con ella. Y que la mulata le proporcionó un corazón de gallina y le dijo que lo partiera en 2 pedazos y que uno lo enterrara por donde habría de pasar su marido y el otro le echara a la puerta de la casa, también por donde habría de entrar su marido cuando viniera. Y así lo hizo. Y que también le dio un panecillo que le dijo que estaba amasado el día de San Juan y que lo desliera algunos días antes y que lo untase a su esposo o amante en la frente, en el cuello y pretina y que dijera estas palabras: con la pata tiña te quiero untar para que de mí no te puedas